recordamos que este es el segundo espacio formativo que tenemos, por los temporales que nos fueron corriendo, las fechas. El próximo martes tenemos el último, el 4, que va a ser el que iba a ser primero, en las ediciones y versiones de la Biblia. ¿Por qué son tantas y cuál es la mejor de todas? Es lo que vamos a intentar responder. Nos quedó colgado y haremos en algún otro momento el tema de los manuscritos del Mar Muerto, puntualmente los manuscritos de Qumran. Entonces, hoy tenemos esto. Recordamos entonces que es un espacio formativo, abierto, para el que quiera participar, y bueno, está la posibilidad de colaborar el que quiera conocer con los bonos y los libros en el ámbito formativo, que tenemos el librito sobre la misericordia, realizado por el equipo de la Conferencia Episcopal, y un libro con pistas para lección divina de el Evangelio de Lucas, que estamos transitando en este año 2016. Bueno, el encuentro de hoy tiene un título, que es un título bien fuerte de fantasía, digamos, ¿no? Onda Crónica TV, o me decían acá, onda real era, ¿no? Sí, onda intrusos, digamos, ¿no? Para Crónica le faltaría un poquito más de rojo y la musiquita, digamos, ¿no? Pero bueno, busca de alguna manera salir al encuentro de una problemática, podemos decir, positiva y estimulante, que hace que repensemos los fundamentos de nuestra fe, a veces en función de algunas cuestiones que aparecen en los medios de comunicación, o algunas cuestiones que incluso tienen que ver con nuestro propio camino de fe, que por ahí no las tenemos tan claras y pensamos que son de una manera y no son tan así. Y hay muchos temas en los cuales hay amplia libertad de pensamiento, y a veces somos más papistas que el Papa y nos volvemos como muy dogmáticos en algunas cuestiones con los cuales tenemos mucha libertad, ¿no? Entonces, el título: La Biblia, los apócrifos y María Magdalena, lo que la Iglesia y el Vaticano no cuentan, jugando un poco con todas estas cuestiones conspirativas que muchas veces aparecen detrás de estos temas. Leo este texto. Cumplió el niño Jesús los 7 años y estaba un día entretenido jugando con los muchachos de su misma edad. Todos se divertían haciendo con barro figurillas de asnos, bueyes, pájaros y otros animales. Cada cual hacía alarde de sus habilidades y aplaudía su trabajo. Entonces dijo Jesús a los demás: yo voy a mandar correr a mis figurillas. Admirados los otros le preguntaron si por ventura era el Hijo del Creador. Entonces Jesús les mandó ponerse en movimiento y ellas empezaron a saltar. Luego, a una indicación suya, se volvieron a parar. Habría hecho también figurillas de pájaros y aves, que al oír su voz se echaban a volar, mas cuando las mandaba estarse quietas se paraban, y siempre que les ponía algo de comer o de beber, ellas comían o bebían. Al marcharse los muchachos contaron todo esto en casa y sus padres les dijeron: tengan cuidado, hijos, y no traten con él. Huyan y no jueguen más en su compañía, pues es un encantador. Evangelio árabe de la infancia. Un texto que tiene el título de Evangelio y que relata algo que nosotros, al menos en la catequesis, nadie nos enseñó. En esta perspectiva y en los textos bíblicos no encontramos. En otra ocasión era ya de noche y volvía Jesús a su casa en compañía de José. De pronto se presentó un muchacho que venía corriendo en dirección contraria y dio a Jesús un golpe tan fuerte que lo hizo caer. Entonces le dijo el Señor: así como me has tirado, de la misma manera caerás tú para no levantarte más. Y al instante se desplomó el muchacho y expiró. Era bravo Jesucito, Ustedes que se quejan a veces de sus hijos y sus nietos que es difícil la pedagogía actual, la cosa venía complicada ya de aquella época. Iba otra vez por medio del pueblo y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra sus espaldas. Irritado, Jesús le dijo: no proseguirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el rapaz. Algunos que vieron lo sucedido dijeron: ¿de dónde habrá venido este muchacho que todas sus palabras resultan hechos consumados? Un Jesús
que se irrita, que es asesino, profundamente irritable, justificaría cualquier reacción violenta de cualquier persona. Evangelio del pseudo Tomás. La sabiduría, a quien llaman estéril, es madre de los ángeles. La pareja de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los restantes discípulos, al ver cómo la quería, le decían: ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? Respondió el Salvador y les dijo: porque no los quiero como a ella. Así que Jesús, pareja de María Magdalena, Jesús la besaba en la boca, no queda lugar a dudas, y tenemos la iconografía que en algunos casos también refuerza esta perspectiva que tenemos acá. Judas dijo a Jesús: mira que harán los que han sido bautizados en tu nombre. Jesús dijo: yo te digo, Judas, que aquellos que ofrecen sacrificios a sacras, Dios, todo lo que es malo. Pero tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo, ya que será destruido. Y entonces la imagen de la gran estirpe de Adán será enaltecida. Mira, ya se te ha dicho todo. Levanta tus ojos y mira la nube y la luz que hay en ella, y las estrellas que la rodean. La estrella que marca el camino es tu estrella. Judas alzó sus ojos y vio la nube luminosa y entró en ella. Los que estaban en la tierra oyeron una voz que venía de la nube. Los sumos sacerdotes murmuraban porque se había ido a la habitación de invitados para su plegaria, pero algunos escribas estaban allí vigilando atentamente. Se acercaron a Judas y le dijeron: ¿qué haces aquí? Tú eres un discípulo de Jesús. Judas le respondió como ellos querían, y él recibió algún dinero y les entregó a su maestro. El Evangelio de Judas. La línea final es este texto un poco más confuso, pero ¿qué es lo que marca? Tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo, ya que será destruido. Y entra en la nube del encuentro con la divinidad. Es decir, que Judas está cumpliendo la voluntad de Dios, asesinando, entregando a su propio maestro. Eso es lo que nos dice un texto que tiene su dificultad. Otro texto, el último. Ocurrió así: había llegado Jesús a esa ciudad y se entretenía conversando con sus discípulos cuando se presentó ante él una mujer cuyo hermano acababa de morir. Se postró de rodillas ante Jesús y le dijo: Hijo de David, ten piedad de mí. Iba a formular entonces su petición, pero los discípulos la reprendían porque pensaban que molestaba al maestro. A Jesús no le gustó que la regañaran y se fue solo, sin sus discípulos, con la mujer, hacia el jardín donde estaba la tumba del muchacho. El nazareno se acercó a la especie de cueva que era la tumba y con sus propias manos hizo rodar la piedra que cubría la entrada. Penetró en la oscuridad del recinto, se acercó al sarcófago donde estaba el joven, extendió su mano sobre él y lo resucitó. El muchacho se levantó prestamente y se despojó de los lienzos y vendas que hacían de sudario. Luego miró a Jesús fijamente y sintió al instante un fuerte amor por él. Entre palabras de agradecimiento, el joven comenzó a suplicar a Jesús que se quedara con él en su casa. Salieron pues los dos del sepulcro y se dirigieron a la morada del joven. Allí permaneció Jesús casi una semana, enseñando al muchacho los misterios del reino de Dios. El maestro impartía pues enseñanzas secretas y privadas a ciertas personas que consideraba aptas para comprender el contenido profundo del reino. Al cabo de 6 días, Jesús dio una orden al muchacho y cuando cayó la tarde, el joven vino al aposento de Jesús vestido únicamente con una túnica sobre el cuerpo desnudo. Toda la noche permanecieron juntos el maestro y él, mientras aquel remataba su tarea con la enseñanza final de los misterios del reino. No solamente con María Magdalena, ¿no? Parece que Jesús, según estos textos, si bien no lo dice literalmente, insinúa y sugiere y estimula más la imaginación que si lo dijera literalmente como dice el texto. Todos textos que tienen bajo su título, en los manuscritos que tenemos,
el título de Evangelio. Entonces, ¿por qué unos textos son inspirados y otros no? ¿Por qué unos textos son canónicos y otros no? ¿Por qué algunos textos son parte de nuestra Biblia y otros no? La pregunta en un punto es legítima, y la respuesta, que a veces es media complicada, digamos, en lo que podemos ver, explicar, entender nosotros, y lo que a veces vemos a nivel mediático, tiene su lógica, porque realmente replantea algunas cuestiones que realmente son interesantes. Con esto introducimos el tema de los apócrifos y vamos a intentar de dar algunas respuestas posibles que nos aproximen a esta realidad, sin por eso pretender cerrar una temática que es muy profunda, muy interesante y que llevaría obviamente muchísimo tiempo. Vamos a hacer un recorrido en 7 etapas con una conclusión: el término apócrifo, el término aplicado a los libros, cómo usar correctamente el término apócrifo, la definición de apócrifo del Antiguo y Nuevo Testamento, algo del canon bíblico, preguntarnos si todo es malo lo que está fuera del canon de esta época, lo extracanónico, y por último, como un caso particular, ver algo de María Magdalena en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Recorrido en 7 etapas para poder meternos un poquito en el tema. El término apócrifo es un término griego que literalmente significa oculto, escondido. Una palabra compuesta de apo más el verbo cripto, de donde viene la palabra sustantivo cripte, que significa bóveda subterránea, y donde viene nuestra palabra cripta, a la lengua española. La partícula apo hace mantener en la misma dirección, pero le da una significación un poco más amplia, abstracta, ¿no? Cubrir, encubrir, hacer invisible, oscurecer, perder de vista, disimular. Todos estos son los matices que le agrega el prefijo apo. La perspectiva dominante de la palabra apócrifo, entonces en español, en clave etimológica, tiene que ver con esto de lo oculto, lo que está escondido, lo que está encubierto. Aplicado esta palabra a los libros religiosos, que es lo que nos interesa fundamentalmente a nosotros. Hacia el siglo II se aplica a ciertos libros que se debían reservar a sabios o iniciados, dado que ofrecían la sabiduría superior. Así lo sostiene el cuarto libro de Esdras. Nosotros tenemos el libro de Esdras, que es canónico, pero hay 3 más, digamos, ¿no? Que es justamente un libro apócrifo. Se puede hablar en un sentido neutro de la palabra apócrifo, reservado para algunos. Hacia el siglo IV, algunos padres y escritores eclesiásticos le dan una carga peyorativa y negativa. Designan libros cargados de errores que no se deben leer, dudosos, heréticos. Así, por ejemplo, San Atanasio de Alejandría. Pero en la misma época, otros padres y escritores lo utilizan en un sentido más neutral. Son los libros que hasta ese momento se consideran excluidos del canon bíblico. San Jerónimo plantea esto, por ejemplo, y no necesariamente son libros malos. Fíjense que ya tenemos un cortocircuito, porque hacia el siglo IV tenemos 2 significaciones del término apócrifo. Con el correr del tiempo designa lo segundo y lo tercero, se arma el matete y se complica un poco más en el ámbito de la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque ellos van a utilizar el término apócrifo para los que nosotros llamamos deuterocanónicos, los 7 libros de tradición griega que tenemos los católicos en nuestro Antiguo Testamento. Y a los que nosotros llamamos apócrifos, ellos lo van a llamar pseudoepígrafos, de dudosa autoría. Entonces, fíjense cómo se fue complicando la terminología. Después esto lo ven tranquilo en casa en el PowerPoint, cada uno, no hace falta matarse ni cantar todo hoy, pero para que vean un poco la evolución compleja que tiene el término. Por último, y para colmo, en la actualidad se ha recuperado un poco el sentido etimológico de ocultar,
y esconder, enterrar, y así se habla entonces de libros ocultos, libros reservados, que el judaísmo y la iglesia esconden a sus fieles y a la humanidad, porque supuestamente cambiarían todas sus doctrinas. Surge así una inmensa bibliografía, en general mediocre y decadente, claramente pseudocientífica, que lo único que hace es confundir la mente de personas que no están capacitadas para diferenciar las cosas o que no tienen justamente la posibilidad de formarse con seriedad. Esto es lo que impera mediáticamente hoy. ¿Cómo usar entonces correctamente el término apócrifo? 3 notas generales de los apócrifos. La primera, son libros extracanónicos. No están en el canon de la Biblia. El primer elemento que podemos tener con claridad. Segunda nota, son libros surgidos en el ámbito judeo-cristiano. Hablaríamos de apócrifo de un libro de tradición, por ejemplo, sintoísta. No tiene sentido para nosotros, otra tradición religiosa ajena a nuestra Biblia. Tercera nota, se desarrollan aproximadamente entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. ¿Alguien diría que un libro del padre Ignacio Larrañaga, por ejemplo, es un apócrifo? No, porque está fuera de época, por más que de tradición es judeo-cristiana, y es un libro extracanónico, pero no entraría en la definición, sino que son estos que aparecen acá. Dichas estas 3 notas generales, vamos a ver una definición de apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Escritos que tocan temas relacionados con la religión judía y con el contenido del Antiguo Testamento, que pueden tener interpolaciones cristianas. Que no forman parte de la escritura, dijimos, no son parte del canon, pero tampoco de la literatura rabínica. ¿Escucharon alguna vez la palabra Talmud, por ejemplo? Bueno, el Talmud recoge las tradiciones orales de los maestros judíos, lo que no está en la escritura y nunca pretendió ser parte de la escritura. La literatura rabínica queda fuera entonces. También la de Qumran, los escritos propios de la comunidad de Qumran no pretendieron ser nunca canónicos. Y también hay autores judíos, Filón, Flavio Josefo, que escribieron, relataron cuestiones en el contexto del siglo I de nuestra era y que sin embargo nunca pretendieron meterse en el canon. La mayoría está en hebreo, algunas pocas partes en arameo, como ocurre con el Antiguo Testamento, con traducciones a otras lenguas, sobre todo al griego y al etíope. Esto es una definición no absoluta de apócrifo del Antiguo Testamento. Del Nuevo, acá cito directamente un autor que ha estudiado mucho esto, Hamann. Todos los escritos que, desarrollando temas análogos a los libros canónicos del Nuevo Testamento, pretende de forma más o menos velada arrogarse el carácter de sagrados y equipararse a los que la Iglesia tiene como inspirados, sin que a pesar de todo hayan conseguido ser recibidos oficialmente por ella en el canon. La mayoría están en griego y hay traducciones al copto, al siríaco, al etíope, al armenio, al árabe y a los dialectos eslavos. En algunos casos solamente tenemos traducciones. Hay apócrifos de los 4 grandes géneros literarios del Nuevo Testamento: Evangelios, Hechos, Cartas y Apocalipsis. Los más numerosos son los Evangelios, pero por ejemplo están los Hechos de Pablo y Tecla. Ahí tenemos elementos que se han pegado a la tradición con minúscula de que Pablo era feo, petizo, gordo y pelado, digamos, ¿no? Porque era el instructor de la consagrada Tecla, digamos, y que para evitar que no hubiera ninguna cosa carnal en la intimidad que tenían Pablo y Tecla, entonces hubo que de alguna manera marcar la fealdad del pobre Pablo, digamos. Es divertidísimo leer por ahí este texto, digamos, por una noche insomnio, digamos, leer los Hechos de Pablo y de Tecla, realmente está muy bueno, digamos, ¿no? Entonces, no solamente tenemos evangelios, que es lo más característico y lo que por ahí puede hacernos más ruido, por contraste, porque toca directamente la figura de nuestro Señor. Varias veces apareció el tema del canon bíblico y la palabra canon. Entonces hay que decir una palabrita para poder ubicarnos en este tema. La palabra canon significa metro, regla, norma, digamos,
Y en el siglo IV, en el concilio de la Odisea, aparece por primera vez con este sentido que le damos nosotros, que son los libros normativos que tenemos en nuestra Sagrada Escritura. En el concilio de la Odisea, por primera vez, aparece este sentido. En lo previo, la palabra canon significaba norma, metro, en un sentido genérico. Toda literatura, hay literatura religiosa, sagrada y normativa en los grandes sistemas religiosos. Todos los que tienen escritura siempre tienen algún escrito religioso particular. Entonces, uno puede decir cuál es el libro religioso de los islámicos. El Corán. Tienen el Corán. Tenemos en el caso del hinduismo los Vedas. Tenemos, por ejemplo, en religiones más antiguas, en la religión de la antigua Mesopotamia, tenemos la epopeya de Gilgamesh, tenemos el relato del Enuma Elish. En general, hay libros religiosos en todos los grandes sistemas religiosos y diversas disciplinas que lo estudian. Se puede estudiar a partir de la fenomenología de la religión, filosofía de la religión, historia de las religiones, historia de las religiones comparadas, donde uno no analiza ni se mete en el dato de fe. Lo que hace que es ver esta realidad como un fenómeno. No discutimos si hay o no hay fe, si hay o no hay un Dios, sino vemos la realidad como este pueblo, esta cultura, tiene tales o cuales elementos religiosos que van evolucionando de tal o cual manera. Y es legítimo que podamos estudiar así todas las religiones, incluso la nuestra. Entonces, uno va estudiando y uno puede decir, bueno, ¿por qué unos libros se canonizan y otros no? La palabra canónica es muy cristiana, católica, protestante y evangélica. De hecho, hasta no sería propio hablar de canónico en los libros judíos, ¿no? La tradición judía habla de los libros que manchan las manos y los que no manchan las manos. Los que manchan las manos son aquellos que no tienen que quedar en el canon. Los que no manchan las manos son los libros que son parte del canon en sí. Pero podemos entender que hay una cierta forma de canonicidad en cuanto que cada religión acepta estos libros y descarta como libros normativos estos otros. Así que uno podría decir, ¿por qué algunos entran y otros no? Desde la perspectiva histórica, filosófica y fenomenológica, según el peso que tal o cual escrito tiene para este ámbito de pensamiento religioso. Eso se estudia. Estudia y estudios que se contraponen, estudios que se complementan. Pero hay otra respuesta para nosotros que es desde la perspectiva de la fe cristiana en general y católica en particular. ¿Por qué? Desde nuestra fe, nosotros tenemos una certeza en este texto de Juan. El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. A la luz de este texto, entendemos cómo claramente Dios que se hace presente va marcando en el tiempo lo que es necesario para el camino de la fe y así llega a la determinación del canon. ¿Qué es primero, la Biblia o la Iglesia? La Biblia. La Biblia. La Biblia. La Biblia. 50-50. Y la Biblia. ¿Quién te dice a vos que esto es la Biblia? La Iglesia. Primero es la Iglesia. Primero es la comunidad de fe. Por más que para nosotros la Biblia es central y esencial, nosotros no somos religión del libro. El judaísmo, el islam pueden ser considerados religión del libro. Nosotros somos religión de un acontecimiento. Jesucristo muerto y resucitado, que lleva a plenitud las promesas de la historia de la salvación, cuyo testimonio esencial y principal está en este libro que llamamos Sagrada Escritura, libro normativo
y que da claramente sentido a nuestro camino de fe. Entonces, tener presente qué es la Iglesia, que se expresa en su totalidad y de manera particular en el magisterio. La Iglesia se expresa de forma definitiva a través de su magisterio. Fíjense esta frase de San Agustín: yo no creería en los evangelios si la Iglesia no me lo hubiera enseñado. Es así, es básico en este sentido, pero hay que tenerlo bien claro. Esto no le quita importancia a la Biblia, todo lo contrario, le da muchísima importancia, pero no podemos invertir la perspectiva. Particularmente para los textos del Nuevo Testamento, esto de que el Espíritu Santo se hace presente en la vida de la Iglesia y determina el canon, hay como 3 criterios que son importantes tener presente para incluir el origen apostólico, directo o indirecto, de un determinado libro. Entonces, ¿por qué digo directo e indirecto? Para no meternos en el tema de la autoría. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo nunca dice que sea Mateo el autor. Entonces, ¿qué sabemos? Que viene de la Iglesia Apostólica, sentido indirecto. Si fue Mateo, si fue Pirulo, si fue Jaimito, no importa, es parte de la Iglesia Apostólica. No quedamos atados a la paternidad literaria. El libro tiene que tener un origen apostólico. Uso extendido en el ámbito litúrgico y pastoral desde el comienzo. Cuando los autores escribían los textos, no estaban pensando que escribían la Biblia. Pablo, cuando dijo, le tengo que escribir otra vez a los Corintios, otra vez están mandando macanas, que esta comunidad que fundé, qué dolores de cabeza me trae. Entonces empieza a escribir la carta a los Corintios, o a los tesalonicenses, que dijeron, bueno, no laburemos más porque el reino de los cielos es inminente, así que comamos, vivamos, festejemos, y nada más. Tienen que escribir la carta para recordarles que... Entonces, esas cartas eran cartas incluso muy particulares, pero que sin embargo, por la acción del Espíritu, pensaron a transmitirse a una comunidad a otra. Che, acá tenemos unos que dicen que los muertos no resucitan, digamos. Entonces, somos de la comunidad de Éfeso. Che, vamos a traer la carta de Corintios porque ahí Pablo hace una linda catequesis, digamos, con respecto a este tema. Y así se empiezan a entrecruzar los distintos escritos que tenían un destino particular. Y por la acción del Espíritu Santo, que actúa como Dios pero al modo humano, se va conformando lo que es el canon bíblico. Uso extendido en el ámbito litúrgico pastoral desde el comienzo. El último criterio, conformidad de un escrito con la regla de la fe o con el pensamiento de los apóstoles fundadores. Este es el criterio más difícil, porque ¿quién es el fundador? Y aparte uno dice, bueno, las tensiones que hay. Tenemos tensiones entre Pablo y Santiago, por ejemplo, que se pueden perfectamente explicar y entender, pero es saludable que haya tensiones. La Escritura es, gracias a Dios, la Sagrada Escritura es pluriforme, está llena de tensiones, porque es palabra de Dios en lenguaje humano, y las tensiones, lejos de complicarnos, nos tienen que favorecer, porque todos nosotros vivimos en una vida llena de tensiones. Y ante una misma problemática puede haber 2, 3, 4, 5 salidas posibles. La palabra leída en la comunidad de fe, leída en la Iglesia, nos va a dar las pistas, y así va a ser para nosotros lo que la Biblia tiene que ser, que es justamente paradigma de nuestro actuar humano. Entonces, en el trasfondo estudiando, se descubren como estas 3 criterios fundamentales, sobre todo para el Nuevo Testamento, porque la comunidad cristiana ni siquiera recibió cerrado el canon del Antiguo Testamento. Estaba bastante aproximado, pero no estaba cerrado. Había discusiones todavía con respecto a algunos libros. Por ejemplo, Cantar de los Cantares. Algunos maestros judíos decían, este libro canta solamente las maravillas del amor humano. Digamos, entonces había discusiones. Gracias a Dios lo incorporaron en el canon, y gracias a Dios nosotros también lo mantuvimos en el canon. Y es un texto bellísimo que canta las maravillas del amor humano, a pesar de que nombra pocas veces a Dios, y además
tenemos la riqueza que lo podemos leer en clave mística, como lo ha leído San Juan de la Cruz y otros, que también habla del desposorio del creyente con su Dios, sin anular el sentido original que canta las maravillas del amor humano. Las lecturas claramente se complementan, lejos de oponerse la una a la otra. Todo es malo en lo extracanónico, en lo que podemos llamar apócrifo en un sentido neutro. La bienaventurada y gloriosa siempre Virgen María descendía de estirpe regia y pertenecía a la familia de David. Había nacido en Nazaret y fue educada en el templo del Señor en la ciudad de Jerusalén. Su padre se llamaba Joaquín y su madre Ana. Era nazaretana por parte de su padre y betlemita por la de su madre. Este está en el libro sobre la Natividad de María, que es un evangelio apócrifo. Pero esto entró en la tradición de la Iglesia, San Joaquín y Santa Ana. Si no, los de Santa Ana nos matan, acá hay algunos de Santa Ana, así que no se tienen con Santa Ana, parroquia San Joaquín no tenemos, digamos, ¿no? Entró como un elemento de la tradición, que no tiene una base escriturística, y que nos marca con claridad este elemento, que no tiene absolutamente nada de malo. Primer libro de Enoc. Estos libros que yo dije están todos metidos acá, Yo acá tengo todas las ediciones de los textos apócrifos y eso, y acá de manera particular traje 2 tomos de los varios que hay de los apócrifos del Antiguo Testamento. El primer libro de Enoc es un apócrifo del Antiguo Testamento. Leo este texto. Le pregunté al ángel que iba conmigo, que me mostraba todas las cosas secretas con respecto a este Hijo del Hombre. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va con la cabeza de los días? Me respondió y me dijo: este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con quien vive la justicia y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad del Señor de los Espíritus, justamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto les partirá los dientes a los pecadores, derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no le han ensalzado y alabado, ni reconocieron humildemente de dónde les fue otorgada la realeza. Le cambiará la cara a los fuertes, llenándolos de temor. El primer libro de Enoc nos da un montón de elementos con una de las perspectivas mesiánicas que aparece en el Nuevo Testamento, que es Jesús como el Hijo del Hombre. Libro de Daniel tenemos en el Antiguo Testamento, pero es una descripción muy sobria, y lo que se dice en el Nuevo Testamento es muy cortito. El libro de Enoc, bien estudiado por los que no saben, nos ayuda a entender la perspectiva mesiánica que había con este Hijo del Hombre como un ser celestial que venía en clave mesiánica a rescatar al pueblo. Hijo del Hombre, Hijo de David, servidor, ungido, son las distintas perspectivas mesiánicas que se amalgaman en el Nuevo Testamento para presentarnos el único misterio de Jesús. Distintas, complementarias, nos ayudan a profundizar el misterio de Jesús. Fíjense que hay partes que nos recuerdan al Magnífica, derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, ¿no? Fíjense cómo hay temas bíblicos que se conectan. Esto es una pequeña parte. El primer libro de Enoc habla muchísimo. Este libro sería, por ejemplo, para la segunda noche de insomnio, agarrarse el primer libro de Enoc y leerlo de punta a punta, digamos, ¿no? Porque realmente hay elementos que son interesantes, pero que tienen que ser estudiados. No es malo, es bueno y nos ayuda. Un tercer texto, carta de San Clemente I Papa a los Corintios 49. Esta no ha pretendido formalmente ser una carta apócrifa, pero ¿qué dificultad tenemos? Que aparece en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano, que son 2 manuscritos completos del Antiguo Testamento en griego y del Nuevo Testamento, completo el Nuevo Testamento, que son del siglo IV y son el testimonio principal completo de nuestro Nuevo Testamento, y aparecen como si fuera un texto canónico inspirado, y uno lo lee: que el que ama a Cristo cumpla los mandamientos de Cristo. ¿Quién puede describir el vínculo del amor de Dios? ¿Quién es capaz de narrar la majestad de su hermosura? La altura a la cual el amor exalta es indescriptible. El amor nos une a Dios,
El amor cubre la multitud de los pecados. El amor soporta todas las cosas, es paciente en todas las cosas. No hay nada burdo, nada arrogante en el amor. El amor no tiene divisiones. El amor no hace sediciones. El amor hace todas las cosas de común acuerdo. En amor fueron hechos perfectos todos los elegidos de Dios. Sin amor no hay nada agradable a Dios. En amor el Señor nos tomó para sí. Por el amor que sintió hacia nosotros, Jesucristo nuestro Señor dio su sangre por nosotros, por la voluntad de Dios, y su carne por nuestra carne, y su vida por nuestras vidas. ¿Tiene algo de malo? No. ¿Algo de herético? No. ¿Algo que contraste con nuestro Nuevo Testamento? ¿A quién nos recuerda? A Pablo, el himno del amor, que posiblemente esté en el trasfondo, digamos, ¿no? Pero que le agrega algunos condimentos, ¿no? ¿Esa carta no está en el oficio de lectura? Está en el oficio de lectura. Muy bien, muy bien. En el oficio de lectura de el tiempo pascual, que se ve una lectura patrística o del magisterio de la Iglesia, está esta carta. Una carta impecable, impecable en su totalidad. Muy paulina, diríamos nosotros, claramente, porque están las referencias. Si alguno se tiene que casar, podría usar este texto perfectamente, digamos, ¿no? Porque es un texto que habla muy bien de la dinámica del amor. Es decir, respondemos, no todo es complicado ni disonante con los elementos propios de la perspectiva del canon. Hay muchas cosas más que enriquecen, que ayudan a entender, que purifican, que dan elementos a lo que es nuestra literatura canónica expresada en la Sagrada Escritura. La Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano, no cayó del cielo y es la Iglesia asistida por el Espíritu Santo quien ofrece el canon. Esta es la clave y esto es lo que nos tiene que quedar claro a nosotros, y saber que los evangelios canónicos son mucho más antiguos que los diversos escritos apócrifos. No podemos estudiar cada uno, sería interesante estudiar solamente el Evangelio de Judas, por ejemplo, o el de Pseudo Tomás, o el de Felipe, el de Secretos de Marco, el de que Jesús aparece medio complicadito, medio homosexual, digamos, con el muchacho. Ese incluso hay discusiones más fuertes con respecto a la datación. Hay mucha cosa detrás que uno tiene que detenerse de manera serena y estudiar en profundidad. Evidentemente no tenemos el tiempo, pero claramente todos los textos son más antiguos, más recientes o mucho más recientes de los que aparecen en estos textos apócrifos. Perdón, padre. Sí. Antes de dejar los canónicos, ¿podrías darme una referencia sobre la regla de la fe? Sí. Lo que da la conformidad a los... El tercer punto. Sí. Claro, yo dije, es la más compleja. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los apóstoles fundadores? Entonces ahí aparece la tensión. Y ahí fue cuando introduje justamente el tema de que en la Biblia tenemos legítimas tensiones en la perspectiva. Entonces, están apóstol fundador, la carta de Santiago, como la tradición paulina, que en algún punto hay un poco de cortocircuito, al menos aparente. Después uno, cuando lo profundiza, se encuentra con que las dinámicas son claramente complementarias. O podemos tener presente el cortocircuito entre lo petrino y lo paulino también. Siempre Pablo estaba en todos los conflictos, aparece Pablo, digamos, ¿no? Una iglesia por ahí petrina que quería reservarse un poco más las tradiciones judías, y una iglesia paulina que se abría un poco más a la dinámica propia de los paganos. Entonces, establecer quiénes son los dos, y es como que la misma tensión, de alguna manera, termine siendo como regla de la fe, digamos, ¿no? Pasa con el Antiguo Testamento. En el mismo momento que aparece el libro de Esdras y Nehemías, que se cierra todo lo pagano en la tradición judía porque no quieren contaminarse, se prohíben los matrimonios mixtos, en el mismo contexto Dios está inspirando a Judith para que tenga una perspectiva, o a Jonás, que surgen en el mismo contexto con una perspectiva totalmente abierta justamente a lo pagano. Entonces, lo que yo digo que es un poco discutible, y de los tres principios es el más difícil de aplicar, quiénes son los apóstoles fundadores, dónde está la tradición. Y en este sentido uno tiene que descubrir que hay como varias vertientes que no tienen que asustarnos, todo lo contrario. ¿Quedó? No,
metemos en un tema particular. Dudé si tomar el Evangelio de Judas, dudé si tomar algún otro tema. Me pareció que lo de María Magdalena era interesante, en esto de que se casa con Jesús y todo esto, y bueno, hice un recorrido rápido por algunas novelas, películas, ópera rock, que sostienen este tema de que María Magdalena era la esposa de Jesucristo. Nico Kazantzakis en el 51, La última tentación de Cristo. Nico Kazantzakis es un autor muy bueno para otras cosas. Yo leí, por ejemplo, El pobre de Asís. Es un libro impecable. Me ayudó mucho en mi camino de conversión cuando estaba en la parroquia. Muy bueno, es una novela de Francisco, pero que conserva los datos esenciales muy bien. Acá un poco se dispara, pero pretende ser una novela, digamos, no pretende ser novela científica, pero se dispara en esta perspectiva. Jesucristo Superstar, del 73, Jesús de Montreal, la ópera rock y después la película, en el 89, Saramago, el escritor portugués, el Evangelio según Jesucristo, y por ahí el más cercano que tenemos, 2003 la novela, 2006 la película, El Código Da Vinci de Dan Brown. En todos aparece el tema de María Magdalena como esposa, pareja, consorte, el título que le queramos dar, de Jesucristo. Y en algunos casos, a partir de esto, querer negar la divinidad de Jesús también, digamos, ¿no? Como que son dos elementos que no todos aparecen de la misma manera. ¿Qué tomo para ver ahora? Voy a tomar algo de la novela de Dan Brown, ¿no? El Código Da Vinci, para tomar un elemento particular. Era más fácil tomar algún texto que por ahí buscar algunas imágenes de las películas o de la ópera rock, que por ahí nos hubieran llevado más tiempo. Sophie lo leyó, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la boca. El resto de los discípulos se mostraban ofendidos por ello y le expresaban su desaprobación. Le decían: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El texto que vimos antes, ¿se acuerdan, no? Como le dirá cualquier estudioso del arameo, la palabra compañera en esta época significaba literalmente esposa. Sigue. Sophie desconocía que existiera un evangelio con las palabras de María Magdalena, leyó el texto. Y Pedro dijo: ha hablado el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento. ¿Debemos darnos todos la vuelta y escucharla? ¿La prefiere a nosotros? Y Leví respondió: Pedro, siempre has sido muy impetuoso. Ahora te veo combatiendo contra la mujer como contra un adversario. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguro que el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amaba más que a nosotros. Según estos evangelios no manipulados, no fue a Pedro quien Jesús encomendó crear la iglesia cristiana, fue a María Magdalena. A Magdalena le hicieron pasar por ramera para eliminar las pruebas que demostraban sus poderosos lazos familiares. Una pinceladita cortita del libro, que tiene mucho más. Para una tercera noche de insomnio también pueden leer entonces dos citas de apócrifos. Los textos existen realmente y los conocemos muy bien, y hay varias traducciones incluso en español desde hace mucho tiempo. Ya lo primero que tenemos que caer la tarea conspirativa de ocultar, porque no se puede ocultar. Por más que todos los cardenales se pongan de acuerdo para ocultar, no pueden porque tienen que ver con el ámbito científico. No caen en manos de la Iglesia ninguno de estos manuscritos, ni del Gran Rabinato, ni del Consejo Mundial de Iglesias, si fueran los protestantes los que quisieran hacer estas cuestiones. El Evangelio de Felipe y el Evangelio de María. Los tengo yo ahí, en el piso. Son estos textos editados de hace bastantes años. El Evangelio de Felipe está escrito en copto saírico, un dialecto particular, fecha tentativa entre el 280 y 350. Fíjense cuántos años después de la composición de Marcos, que estaría entre el 65 y el 70. Se calculen los años que tenemos ya. Y es de los apócrifos más tempranos. Descubierto en el 47 en Nag Hammadi, unos 550 kilómetros al sur de El Cairo, en el actual Egipto. Donde dice besarla el texto está corrupto. No aparece nada particular.
Se puede leer boca, toma, pero se puede leer también otras cosas, mejilla, uché, y tecné, que es frente. Para los gnósticos, está detrás de este evangelio, que es una doctrina particular que vamos a ver a la brevedad, el beso tiene un sentido espiritual, no tiene un sentido erótico como lo tiene para nosotros hoy el beso en la boca. Es una forma de transmitir los conocimientos secretos. La sabiduría es la manera de iniciar en la gnosis. Así que cuidado, ninguno se vuelva muy evangelizador queriendo dar besos en la boca. Por ahí, digamos, ninguno le agarre un ataque querigmático de querer evangelizar a todo el mundo. Esto de los gnósticos, ¿no? No tiene que ver con el cristianismo primitivo ni con el cristianismo actual. Pero la forma es eso. Depende de quién te toque. Dice más fácil también, ¿no? Porque si hay que evangelizar a todos. Y no hay que ser selectivo. El cristianismo tiene una perspectiva universal y abierta a todos. El término compañera, koinonos, como en el español, no significa necesariamente esposa, consorte o mujer de. El autor de la novela hace referencia a cualquier estudioso del arameo cuando en realidad el texto está en copto y no existe hasta la actualidad, y no se cree que exista nunca por una cuestión de anacronismo histórico, ningún texto del Evangelio de Felipe que esté en arameo. Esto es importante porque de entrada insiste varias veces, y lo recalca a lo largo del camino, que es novela histórica. Entonces, claro, y que todos los documentos utilizados son fidedignos de la fecha, ¿verdad? Entonces, la cuestión es media tramposa en esto de la novela histórica como género literario. Si uno se planta en la ficción, manejémonos con total libertad. Novela histórica y afirmar constantemente esto, ahí está siendo poco veraz. Y acá aparece lo del arameo, que es una burrada total, porque el texto está en copto saídico. No hay ningún manuscrito en arameo de ninguna parte del Evangelio, y él lo plantea así. Nada prueba en el Evangelio de Felipe que Jesús estuviera casado con María Magdalena, pero si así lo dijera, se trata de un escrito gnóstico muy posterior que poco tiene que ver ya con el Evangelio iniciado, anunciado y realizado por nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes me preguntan qué palabra va ahí de Saga, yo creo que va la palabra boca. Es clarito, porque era lo propio del gnosticismo, iniciar con el beso en la boca aquel que estaba, lo vamos a ver ahora. Entonces, creo que claramente la palabra es boca, lo que quiso decir va en esa línea. El segundo texto es el Evangelio de María o Evangelio de María Magdalena, esa es parte de un fragmento que tenemos, también es posterior, entre el 250 y el 320, se descubre inicialmente en copto, a unos 200 kilómetros al sur del Cairo, y aparecen otros fragmentos más adelante en griego, en otro lugar también cercano al anterior. Ese es el texto donde aparece la tensión, ¿se acuerdan lo que veíamos? Con la iglesia petrina. Ante la realidad de los textos canónicos aparece la regresión. La tensión entre la iglesia fundada por Jesucristo sobre la roca de Pedro, casi 3 siglos atrás, y los grupos gnósticos que buscan crecer independientemente de la ortodoxia. María Magdalena, Judas y algunos otros personajes del Nuevo Testamento se usan para contraponer a Pedro como figura que preside la iglesia. Ahora, si María Magdalena es la esposa de Jesucristo, ¿por qué se cuestiona que la bese en la boca? Es evidente que no estaban casados. Hay un cuestionamiento. Si es la esposa, pero perfecto que la bese en la boca, no hay ninguna dificultad. La clave está, para entender un poco más esto, en el gnosticismo. Es un movimiento de pensamiento orgánico en el que se entremezclan elementos orientales, fundamentalmente iranios. No solo el territorio de Irán, pero es fundamentalmente. También griegos, judíos y cristianos. Dado su sincretismo, es decir, mezcla sin discriminar, no es algo bien diferenciado y puede coexistir en diversos ámbitos religiosos. Cada escuela o secta suele tener sus características propias. ¿Por qué es importante el tema del gnosticismo? Porque hoy tenemos una actualización del gnosticismo, o lo que podríamos llamar
neognosticismo en la nueva era. La New Age. Todos deberíamos conocer gente que mezcla Buda, Mahoma, Jesucristo, los ángeles de acá, los ángeles de allá, los demonios de allá, y toda la cosa pasa por armonizarse un poquito, digamos, ¿no? Entonces, con lo que venga, no importa, pero por las dudas, me armonizo, no vaya a ser que se me enoje, y con una fuerte carga, fíjense, de un dios, dioses o deidades que no hablan, que es lo propio de nuestra fe. Lo propio de nuestra fe es un Dios que habla, y al hablar nos compromete. En general es mucho más fácil el Dios New Age o las deidades New Age, porque se acomoda al bolsillo, a la afectividad, a la sexualidad de cada uno, digamos. No hay nunca una realidad de cuestionamiento o propuesta de camino de vida, y por eso prende tan fácilmente. A los inicios de la época del Concilio Vaticano II, los especialistas en cuestiones de pastoral se preparaban para el comienzo del tercer milenio marcado por el ateísmo. Y hoy casi no existe el ateísmo, son muy poquitos los ateos, militantes serios. Ya es más fácil hablar con un ateo serio que no hablar con esta melange religiosa que está dando vuelta por ahí, que se nos pega mucho en nuestras comunidades cristianas también. Digamos, que estar atentos en este sentido. Es un neognosticismo. Elementos comunes característicos: fuerte dualismo entre lo material y lo espiritual. Esto es muy fuerte y es llamativo que en nuestro mundo esto tenga tanto eco. Hay un desprecio por lo material corpóreo combinado con extremos de puritanismo y a la vez desenfreno descarado en lo sexual. Culto a la unión de lo masculino y lo femenino, la deidad con la sabiduría, los cultos espermáticos. No me pregunten qué es esto porque no lo voy a explicar. 3 categorías de hombres, materiales, psíquicos y gnósticos. Los únicos auténticamente espirituales, y son los únicos que se salvan, los que reciben gnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, la transmisión del conocimiento. Sos una elegida de Dios para recibir los conocimientos. Claro, te plantean la cosa así, todos necesitamos ser elegidos, amados, respetados. Entonces, este discurso antiguo y también actual capta por ahí mucha gente en este sentido. E insisto, se acomoda desde el puritanismo extremo hasta todas estas cuestiones de desenfreno sexual, en la época antigua y también en la actualidad, porque no hay ningún tipo de planteo positivo ni de camino a seguir. Cada uno, como lo sientas, digamos, ¿no? Y va adelante. Este fue el peligro más duro que tuvo que afrontar el cristianismo naciente, particularmente en el campo de la doctrina y de la moral. Aparece muchas veces en estas publicaciones que veíamos al comienzo, y en otras también, el tema del supuesto feminismo que estaría en los textos que la Iglesia esconde, el Vaticano y todo esto. En la novela, esto es falso por 2 motivos. Primero, porque Jesús es revolucionario con el tema de la mujer, y esto está presente en el mismo Nuevo Testamento. Jesús es revolucionario. Tener discípulas, dejarse toquetear por la pecadora perdonada que entra a una fiesta de varones, eso es revolucionario ya. Es inconcebible, no hace falta ningún elemento más feminista, porque, bien entendido, es total, revolucionariamente feminista la actitud de Jesús con la mujer, no hay lugar a duda. Pablo mismo, que tiene algunos textos ahí medios complicados que se pueden explicar bien, no hay judío, ni pagano, ni varón, ni mujer, planta el principio programático que todos somos iguales ante Dios, donde la cultura, ni la judía, ni la griega, lo sostenían en esta perspectiva. Entonces el Nuevo Testamento es revolucionario y profundamente feminista, si entendemos bien esta palabra. Pero además, el mismo gnosticismo, en muchas de sus expresiones, desprecia y rechaza a la misma mujer. Vemos un texto apócrifo que lo confirma. El final del Evangelio de Tomás. Simón Pedro les dijo: que se aleje María Magdalena de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella
se convierta en espíritu viviente, idéntico a ustedes los varones. Pues toda mujer que se haga macho entrará en el reino de los cielos. Denigrante. Ninguna publicación de estas que dan vueltas por ahí te plantean cómo termina el Evangelio de Tomás, que es el apócrifo más usado. Nadie, yo no sé, digamos. Entonces, la falta de honestidad es total. La falta de honestidad es total. Planteemos las cosas como corresponde. Si lo vemos a Jesús besándose con esta, coqueteando con el resucitado después, bueno, también planteemos estas cuestiones. Seamos veraces en la totalidad. Siempre son escritos gnósticos. Acá no nos tenemos que hacer cargo claramente de esto. Fíjense cómo hay todo un manejo muy complejo. 13 textos bíblicos del Nuevo Testamento donde aparece María Magdalena, ¿no? Tenemos estos 3 de Mateo, que tienen que ver con el contexto de la muerte y la resurrección del Señor. 4 de Marcos. Vamos ahí. Retengan esto. Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Lucas, retengan y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juan, 3 textos cortos y el texto largo, el diálogo de María con Jesús resucitado, que lo tenemos siempre en la reflexión pascual. Algunos elementos interesantes. Nunca en la Escritura se dice que fuera prostituta, y eso es verdad lo que aparece en estas novelas y en estas publicaciones. Nunca se dice que fuera prostituta. ¿Qué se dice? Que el Señor le expulsó 7 demonios. El texto de Marcos que vimos en el marco de la resurrección, y el de Lucas como parte del ministerio público con todas las mujeres que acompañaban a Jesús. Se genera confusión en Lucas 8 por la pecadora perdonada que está inmediatamente antes en Lucas 36:50. Pero no se tiene que dar esta confusión, porque de esa pecadora perdonada nunca se dice el nombre. Si fuera María Magdalena, sería un buen momento para que Lucas hiciera propaganda de esta María Magdalena. Y nunca se dice absolutamente nada. A partir de este error de la pecadora perdonada que entra a la fiesta, que le daba los pies al Señor, que lo unge, lo seca con sus cabellos, también algunos empezaron a pensar en la pecadora perdonada de Juan 8:1-11, de la cual tampoco nunca el cuarto evangelio da el nombre de esta mujer que es sorprendida en flagrante adulterio, y que Jesús le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Empezando por los viejos más verdes, se van todos los que estaban ahí para acusarla, dice el texto, comenzando por los más ancianos, los que tenían que ser los más sabios, los más misericordiosos, conocedores de la tradición de la Tanaj, de la ley del Antiguo Testamento, tienen este tipo de actitud. Refuerza el tema de la prostituta el hecho de que Magdala, del origen, una ciudad, una pequeña aldea a orillas del mar de Tiberíades, era muy rica y helenizada, posible lugar de vida más disoluta. De hecho, algunos textos rabínicos la consideran como un centro de perversión. Entonces vieron como que todo iba enganchando bien para hacerle la acusación a la pobre María Magdalena. En otros casos se la asoció la innominada que derrama perfume en la cabeza de Jesús previo a la pasión en Marcos y en Mateo. Y por último, el matete más grande, cuando incluso en el mismo texto paralelo de Juan, donde se habla de María de Betania, también la confunden con María de Betania. Lamentablemente todo el matete aparece por lo que plantea un papa, el Papa Gregorio I, lo cual en esto no toca para nada la infalibilidad papal, porque acá le pifió como un papa le puede pifiar en muchos temas,
que no toca los elementos esenciales de la fe y de la moral de la Iglesia, en las cuestiones históricas, políticas, sociales, en las cuestiones que tienen que ver con estas tradiciones menores, le puede pifiar, y acá el Papa Gregorio I, en el año 591 le pifió. Ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora, la cual Juan llama María de Betania, nosotros creemos que es María de quien 7 demonios fueron expulsados, según Marcos. Difundido por los teólogos del siglo III y IV, esta teoría gozó de mucha popularidad en el siglo XIX y constituyó un tema frecuente en la iconografía cristiana occidental. Y desde ahí, claro, cuando uno busca las imágenes, están todas marcadas por esta perspectiva que quedó demasiado presente. La liturgia de la Iglesia en la actualidad la celebra el 22 de julio y reza el Evangelio de Juan con el tema de las apariciones. No se usa más, desde la reforma del concilio, el de la pecadora arrepentida de Lucas y el de la mujer sorprendida en adulterio de Juan, que se utilizaba antes del concilio. Y además, este año 2016, el Papa Francisco decretó que fuera fiesta litúrgica, no solamente memoria obligatoria. Para realzar claramente el lugar de la mujer, el Papa Francisco, este año, por primera vez, la celebramos como fiesta, se reza, se canta gloria y se solemniza de manera particular. En muchos padres de la Iglesia aparece María Magdalena como modelo de fe, seguimiento del Señor y testigo de la resurrección, que es lo fuerte. Esto es lo fuerte de María Magdalena, no lo otro. La palabra demonio en la época de Jesús, en el contexto de la formación del Nuevo Testamento, hacía referencia fundamentalmente a las enfermedades. Hay muchas discusiones ahí, pero en líneas generales hace referencia a esto. Podría ser más o menos pecadora, podría ser más o menos pecadora, seguro, pero no tenemos elementos para afirmar con claridad, como se ha afirmado, que era prostituta. Fíjense qué interesante, San Hipólito de Roma en el 235 le da el título de apóstola de los apóstoles en su comentario del Cantar de los Cantares. Fuertísimo que tenga el título de apóstola. Se sostiene que sus restos descansan o descansaron en algún momento en Éfeso, también en Constantinopla, actual Estambul, y varios lugares del sur de Francia, cerca de Marsella. Para concluir, ¿qué decir de todo esto? ¿Qué decir del tema Biblia y Apócrifos? ¿Qué presentar como síntesis conclusiva? Con estos temas a veces se da una suerte de ataque a los fundamentos de la fe cristiana, Iglesia Apostólica, Sagrada Escritura y la misma divinidad de Jesús. Digo ataque porque no acepto que se haga investigación seria cuando hay ideología, o sea, simple ficción, una novela cuando se plantea como novela científica. En esto hay juegos con el tema de los géneros literarios. En general estos ataques, científicamente hablando, son malos, no llegan ni a mediocres, superficiales, poco serios y fácilmente rebatibles, como lo hemos visto en algunos puntos, si se tienen los elementos necesarios. Esto es un factor importante. El problema está en la mentalidad imperante en nuestro medio y en nuestro tiempo, que hace que este tipo de fenómenos atraiga mucho. Hay un mercado proclive a consumir este tipo de cosas, porque cualquier trama que presente una perspectiva conspirativa hoy tiene mucho eco. Eso es verdad, ¿no? Con elementos reales o no, digamos, ¿no? Todo lo que nos podemos imaginar de las valijas, la monjita y López, digamos, genera realmente. Y además ahí tenemos un elemento real, digamos, ¿no? Entonces, la base está. De ahí en más, podemos construir un montón de cosas que pueden resultar sumamente interesantes. Hay una tendencia de búsqueda de lo oculto, lo esotérico, lo que espiritualmente llama la atención y es extravagante, pero que no compromete con la vida. Un poquito lo que decíamos antes de la tendencia de la nueva era. La formación de los cristianos en general, los católicos en particular, es muy deficiente. En general, una catequesis muy pobre durante muy poco tiempo. Esto hay que asumirlo y aceptarlo con humildad. Una profesora de historia en la facultad se plantea en contra de la fe porque su única experiencia catequística fue la catequesis de las 99 preguntas que hizo en su momento, y hoy encuentra que las teorías evolutivas no son compatibles como ella entiende el relato de la creación. En 7 días, según lo que el primero o el segundo, un Dios que se pone a hacer barrito y sopla y hace esas cositas. Entonces, claro,
Si esa mujer hubiera tenido la posibilidad, si como iglesia le hubiéramos dado y se hubiera encontrado, de descubrir que hoy hay posibilidades infinitas de combinar una perspectiva creacionista con una perspectiva evolucionista, no habría ese problema de aparente relación entre ciencia y fe, que lo vive ella y que lo transmite claramente hasta donde busca ser honesta a sus propios alumnos. Asumirlo y tomarlo como desafío. Existe un desprecio a priori y sospecha por las instituciones en general. En algunos medios de comunicación está de moda el ataque a la Iglesia Católica en particular, ¿no? Por más que tenemos bastante viento de cola con el Papa Francisco, cuando pueden, digamos, el ataque particular se da, digamos, en este sentido. Claro, pues clarito. ¿Qué hacer ante todo esto? Para el creyente cristiano, para el que tiene fe, la primera actitud es no desesperarse, ver esta realidad del prisma de la fe y saber que es parte de la tribulación y eventualmente la persecución que inevitablemente como discípulo de Jesús puede experimentar, sostenido por el mismo Señor, y tendrá que soportar. Porque hay gente que se angustia con esto. Padre, a mí me dijeron en el trabajo, padre, a mí me dijeron, digamos, no te desesperes, no pasa nada, digamos, ¿no? O sea, en un primer nivel. Después uno busca formarse, digamos, en esto. Con respecto a la difusión de estos temas de forma superficial y tendenciosa en los medios de comunicación, creo que de nuestro lugar no hay que prohibirlo, pero tampoco promoverlo. No cae ni en un extremo ni en otro. No se lo puede promover porque claramente hay la sensibilidad religiosa de los cristianos, pero tampoco se la puede prohibir sin más. El desafío será educar, formar a los consumidores de los medios, es decir, a todos. No esta respuesta a la formación. No caigamos en esto de prohibir, de sacar. No va por ahí. No sirve. Nosotros busquemos formarnos y formar. Ese es el desafío. Para el creyente y para el no creyente serio y buscador de la verdad, hay varias actitudes para recomendar. No opinar sobre un tema que no conozco, que no me he formado. Desenmascarar a quien habla, opina o escribe sin saber. Ahí hay que ser fuertes y a rajatabla. ¿De dónde sacaste eso? Leer y formarse de manera seria, ir a fuentes fidedignas, no tragarse cualquier cosa, reconocer los distintos géneros literarios, superar todo fanatismo, fundamentalismo, ideología reductivista que ataque o que defienda algo o alguien sin fundamenta, ideología del signo que sea, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por donde sea. No hay que ser, en este sentido hay que buscar la verdad, no defender lo indefendible. Digamos, en cualquier tema, no solamente en esto, pero fundamentalmente referido a esto. Favorecer una lectura crítica y analítica de toda una parte de la realidad. Eso es verdad, preguntarnos si lo leí en el diario o lo vi en la televisión, responde otro. Hay que estrujarse la mente, analizar y pensar, no tragarse el primer buzón. Eso es un elemento fundamental para nosotros en cualquier tema. Crecer en una actitud seriamente científica, ascendiendo al límite de no poder ser especialista en todos los ámbitos del saber. En estos temas la mayoría de los lectores, televidentes, internautas y gustadores del cine se encuentran un poco indefensos. No podemos ser todos expertos en egiptología, todos expertos, digamos, en papirología, no. Entonces, pero tenemos que buscar. Respetar cada especificidad científica, cada disciplina tiene determinadas reglas que hay que cumplir para que un trabajo sea serio y verdadero más allá de la ideología del autor. Después uno podrá estar de acuerdo o no con el resultado y sus interpretaciones, pero respetar los ámbitos científicos. Lo que debe hacer un cristiano que tiene fe, desde lo espiritual, doctrinal y evidencial, aprovechar la oportunidad para hablar de Jesucristo, la Biblia y de la Iglesia. Miren, las mejores clases de canonicidad e inspiración que di yo fue cuando salió la novela del Código Da Vinci. Porque si uno hace una charla para explicar la canonicidad de la inspiración, te vienen 20 personas, digamos, ¿no? Pero era la respuesta. El Código Da Vinci rebalsaba arriba, lo trajimos al padre arriba un verano, rebalsaba todo porque era la respuesta, y el tema no era más que nada que responder en el tema inspiración, divinidad de Jesucristo, y una puntita de lo que vimos hoy de canonicidad en esta línea. Entonces, aprovechar estas circunstancias. Desde lo actitudinal, sin falsos pudores, sin fanatismo, dar a conocer lo que es medular para mi vida de fe. Por último, escuchar la recomendación del apóstol a su discípulo Timoteo. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación, por su reino, proclama la palabra,
Insiste a tiempo y a destiempo, reprende, intimida, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Pareciera que el apóstol lo escribió para nosotros hoy. Nos da las pistas esenciales en esta segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Preguntas, comentarios, tenemos 12 minutos para hacer alguna pregunta que tenga que ver con el tema. Adelante. Una pregunta, para leer una buena edición de los evangelios apócrifos. Y la más acabada es esta, figura en los primeros textos que di, que es la edición de Aurelio de Santo Sotero, pero no están todos. Entonces, ¿por qué? Porque algunos, por ahí, acá siempre está el problema de las editoriales y todas estas cuestiones detrás, entonces hay que combinar con otros. Por ejemplo, hay varios que no están ahí, que están en Editorial Trocta, que publica todo lo que está en los hallazgos de Nag Hammadi, ¿no? Entonces, hay que ubicar, está todo publicado en español, es exacto, está perfecto. Esta es la ventaja que tiene, que es una edición crítica, bilingüe, ¿no? Para estudios, pero hay otras ediciones. ¿Esta crítica cuál es? La crítica es la que yo mostré al comienzo. La de Sotero, sí, es la que figura ahí. Todo está publicado, pero hay que buscarlo en distintos lugares, en ese sentido. Otra pregunta. Sí. No me quedó muy claro por qué hay algunos textos que se consideran impecables, digamos, y todavía están. ¿Por qué algunos son impecables y extracanónicos? Muy bien, por una decisión del Espíritu Santo, uno podría decir así. Es decir, vimos el texto, por ejemplo, de Clemente, que es bellísimo, y tenemos muchos otros textos hermosos. El Pastor de Hermas es otro escrito que aparece también en la lectura del oficio y que está en el Códice Sinaítico y en el Vaticano, y que también perfectamente podría estar. En algún momento nosotros lo que tenemos garantizado, que el Espíritu Santo acá está lo esencial para nuestra salvación, pero no lo único, porque el Espíritu se sigue manifestando y nosotros en la vida de la Iglesia justamente profundizamos la verdad, iluminados por todos estos textos hermosos que tenemos de aquella época y de después. ¿Podrían haber sido más? ¿Clemente podría haber sido parte del canon? Sí. ¿Podría haber quedado fuera del canon la carta a los Efesios? Sí, como poder podría, digamos. ¿Será? ¿Una más? Sí, Susana. ¿Por qué se dice tan fácilmente en el origen? Cuando sabemos que cuando se escriben los evangelios y se forman las primeras comunidades cristianas, todavía no había iglesia en el sentido que damos hoy. Justamente porque no viene el sentido que le damos nosotros hoy, pero en realidad, en el designio salvífico de Dios, la perspectiva de la Iglesia, hasta la podés leer en la elección misma del pequeño pueblo de Israel, que va a ser el germen para rescatar a la humanidad. En definitiva, es el mismo sentido que tiene la Iglesia de Jesucristo, que es ser germen de la presencia del Señor en el mundo. Entonces, de hecho, ni siquiera tenemos planteado un magisterio, no tenemos planteado una estructuración especial claramente, y pensemos que además, que yo no lo dije, que recién para la Iglesia Católica definitivamente el canon se cierra el 5 de abril de 1546. Fíjense que estamos acá. El núcleo desde el siglo III o IV ya estaba presente. Entonces, en esa misma dinámica, en un sentido amplio de Iglesia, lo entendemos. Ahora, el Señor se fue manifestando, el Espíritu se fue manifestando también en la forma humana, digamos, y desprolija. Por eso es difícil el tema de los criterios, sobre todo el criterio tercero, que es un poco el más complicado. Nunca hay que usar
en un sentido restrictivo de iglesia estructurada, el término a la hora de hablar, que es la iglesia quien nos dice quién es el canon. Bueno, el padre Luis tenía que dar algún aviso. ¿Está por ahí? No. Creo que era algo de acá. Hay un seminario de Magisterio Actual, Cuidando la Casa Común, Laudato Si, para todo público en general y alumnos de la Escuela Universitaria de Teología. 8 encuentros semanales, los martes 19, 21 y 30. Está en la cartelera, así que se pueden fijar ahí. En el Facebook de Covidi y en el WordPress de Covidi tienen este PowerPoint para bajarlo, difundan, relean, lean, porque es la manera de poder profundizar. Y recordemos que entonces, el que pueda, el próximo martes a la misma hora en el mismo canal hacemos cuántas son las ediciones de la Biblia, por qué son tantas y cuál es la mejor. Hacemos una invocación final. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y un gusto compartir este espacio.